Poder decir que se han dicho muchísimas barbaridades estos días respecto a ese edificio. A ver, primero, yo creo que el Partido Popular debería de esconderse con este asunto. Sinceramente lo digo. Más que salir dando cara e intentando criticar por la supuesta mala gestión del equipo de gobierno, creo que deberían de esconder la cabeza como los avestruces. Porque, bueno, de aquellos polvos han venido estos lodos. Y porque además saben perfectamente que es un proyecto que nosotros seguimos adelante con él, porque la adjudicación de esa obra se hizo en julio del año 2015, con este gobierno ya actuando en el ayuntamiento. Se licitó en enero de 2015 por, creo, si no recuerdo mal, salía por 5,7 millones de euros el edificio, más luego todo lo que ha sido el proyecto, los contratos que ha habido para hacer que el proyecto fuera Passive House, más las revisiones que ha habido que hacer inspecciones, la dirección de obra, los proyectos. Bueno, nos hemos gastado, calculo que unos 6,5 millones de euros, estaba previsto gastarse unos 6,5 millones de euros aproximadamente. Al final, el equipo de gobierno actual adjudicó esa obra, luego nosotros no paralizamos nada, todo lo contrario. También es verdad que la información que teníamos en aquel momento luego resultó no ser real, por eso digo que se han dicho muchas barbaridades. El concejal de urbanismo, que entonces por un problema de definición de las competencias teníamos al principio pues alguna disfunción, el concejal de urbanismo fue el que nos planteó que había que iniciar el procedimiento, había que adjudicarlo, y nos llevó a la Junta de Gobierno incluso un cronograma diciéndonos qué plazos teníamos para cada una de las actuaciones para poder llegar efectivamente a cumplir los requisitos que nos establecía la Unión Europea con respecto al proyecto urbano, que implicaba que en octubre del año 2016 tenían que estar terminadas las obras para poderlo poner en funcionamiento antes de marzo, algo parecido a lo que nos ha pasado con la corredoria, ¿no? Para ponerlo en funcionamiento antes de marzo de 2017. Bueno, ¿por qué digo que el PP se debería de esconder? Pues porque los proyectos que ha habido alrededor de los fondos Urban han sido absolutamente caóticos y lo han gestionado muy mal, pero tan mal como que todos recordaremos lo que pasó con el contrato, con la subcontrata, con la decisión de que lo gestionaran personas ajenas al ayuntamiento y a dónde nos llevó, con subcontratos que efectivamente resultaron anulables, por no decir otra cosa, porque eran incorrectos, eran indebidos, con proyectos que nunca estudiaron su viabilidad, ni si eran efectivamente necesarios, si se podían efectivamente luego ejecutar. Pues bueno, pues como el proyecto de la corredoria, el mercado de la corredoria, que ya vimos la necesidad que había, efectivamente, bueno, pues después de sacar 3 veces el concurso, pues ya vimos el interés que había poquito, y nos hemos gastado unos cuantos millones. Y con este caso, al final resultó que estaba mal el proyecto. Estaba mal el proyecto. Y eso lo descubrimos bastantes meses después de empezar ese proyecto, de empezar las obras. ¿Qué ocurrió con esta adjudicación? Bueno, pues que en el mes de diciembre la empresa nos plantea que tiene unos sobrecostes en la ejecución de los cimientos, que tienen que echar mucho más hormigón del que ellos habían calculado, tenían previsto, y que había que hacer una modificación del contrato. Tanto la dirección técnica como los técnicos municipales dicen que no es cierto, que efectivamente sí reconocen que han tenido que meter mucho más hormigón, pero que estaba previsto en el contrato y que no pueden paralizar la obra y que deben seguir con ella. La Junta de Gobierno les reclama que sigan con la obra y que cuando llegue la liquidación se dan los cálculos de lo que se tenga que pagar. En el mes de enero la empresa vuelve a decirnos que no puede seguir adelante porque se ha encontrado que tiene problemas el proyecto y que el proyecto que no cumple, por ejemplo, con la normativa Passive House, ¿no? Y que hay determinados errores en el proyecto que exigen de cualquier manera que se haga la modificación del contrato. Como veis, la primera argumentación de la empresa es tiene que ver con los cimientos, la segunda es ya que hay problemas en el proyecto y de nuevo pues vuelven a plantearnos que tienen que mantener parada la obra. Llega el mes de abril y la obra no se ha vuelto a reiniciar tal y como había mandado el ayuntamiento. Y en abril nos damos cuenta
vamos, los informes nos dicen que por más que quieran, no llegan a cumplir el plazo, que la responsabilidad es de la empresa, que no ha sido culpa del ayuntamiento, sino de la empresa, que los estudios geotécnicos dijeron lo que había y que si ellos calcularon mal, pues que lo tenían que haber calculado bien. Pero en ese momento nos damos cuenta que efectivamente algunas de las cosas que nos van diciendo y de informes que nos van planteando, detectamos que efectivamente hay errores graves en el proyecto. Pero ya no podemos llegar a ejecutar el proyecto al mes de octubre y por supuesto ya no llegaríamos al mes de marzo para ponerlo en funcionamiento. Por lo tanto, renunciamos a ese contrato, resolvemos el contrato por incumplimiento de la empresa. Y nosotros no somos responsables de ello. Quien incumplió fue la empresa. Y desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, se hizo todo lo posible para llegar al final a cumplir los plazos de la Unión Europea, porque entendíamos que a pesar de que era un proyecto para nosotros excesivamente caro, y efectivamente probablemente perdón, no nos habríamos metido en él inicialmente, pero era un proyecto que estaba financiado, nos habían dicho con un 80% por los fondos europeos y por tanto había que seguir adelante y bueno, merecía la pena. Y era un proyecto novedoso. Bien, cuando nos ponemos a presentar las responsabilidades, a pedir las responsabilidades a la empresa, descubrimos que los fondos europeos que quedarían pendientes para poder asignar a este proyecto no superaban los 350.000 euros. Luego la financiación a través de fondos europeos iba a ser de unos 350.000 o 360.000 euros. Así que no era el 80% de los 5 millones que nos habían dicho. Y por supuesto no es lo que ha dicho una concejala en un artículo ayer, que hablaba de 1.600.000 euros de subvención. Que por cierto, 1.600.000 tampoco es el 80%. Entonces no sabemos muy bien de dónde sacan esas cifras. Pero a nosotros lo que nos dicen los técnicos, la responsable de los fondos europeos, es que lo que quedaba para poder financiar este proyecto no superaba los 350.000 euros. Luego, ni siquiera por esa vía nos habría compensado de ninguna manera. El equipo de gobierno resuelve ese contrato, como os decía, y lo que nos empezamos a plantear es la posibilidad de refinanciarlo, de buscar otras vías de financiación a través de fondos europeos, básicamente porque son los más factibles para un proyecto de esta envergadura. Miramos a través de fondos de energía, del IDAE, de distintos proyectos y seguimos en ello. Y la siguiente cuestión que se plantea es, bueno, ¿y por qué no se presentó en el proyecto DUSI? Pues porque cuando presentamos las propuestas para el proyecto DUSI, este proyecto todavía no estaba resuelto. Con lo cual es que no podíamos cambiar, o sea, tú en medio del procedimiento no puedes cambiar la situación y no sabíamos además en qué términos va a quedar, porque ahora estamos pendientes, suponemos que la empresa, creo que la empresa ha presentado ya denuncia porque no está de acuerdo con la resolución del contrato y por tanto, bueno, pues los procedimientos administrativos nos impiden, de cualquier manera nos impedían presentarlo a esos fondos. Eso no quiere decir que renunciemos a si efectivamente podemos conseguir y se resuelve definitivamente el contrato, pues que efectivamente busquemos una manera de financiar un proyecto de esta envergadura. Probablemente sea necesario reconducirlo, porque claro, con 6 millones de euros en este ayuntamiento podemos hacer muchas cosas y más cuando estamos continuamente pagando deudas de más de 30 millones, la última, acabamos de pagar 32 millones por deudas heredadas que además no nos han producido ningún valor añadido. Simplemente una deuda que por una mala gestión del equipo de gobierno anterior, por una mala gestión del Partido Popular, de los equipos de gobierno anteriores más bien, por una mala gestión de los fondos públicos, los hemos tenido que pagar. Y con 6 millones os puedo asegurar que hacemos muchos proyectos. No se pudo meter ahí. No renunciamos a buscarle otras vías de financiación, a este o a otro proyecto similar. Pero vamos, ni se podía presentar en DUSI ni nada que se parezca. Y digo que se han dicho muchas barbaridades, supongo que por desconocimientos, porque había un bulo de que eran un montón de millones los que perdíamos, pues eso, ayer en un artículo en un medio de comunicación aparece que hemos perdido 1.600.000 euros, imaginaros, si alguno de los concejales de este ayuntamiento pensaba que perdíamos 1.600.000 euros, pues sí, la verdad, era como para habérselo pensado, pero no. Ni nosotros tuvimos la culpa, fue una responsabilidad de la empresa, tal es así que el Consejo Consultivo reconoce que hemos actuado correctamente en resolver el contrato, que teníamos la justificación para resolverlo, y lo que sí nos dice es que no le podemos imponer la multa o las recargas por mala ejecución porque había un problema en el proyecto. Luego, ahí sí que el Partido Popular debería también responsabilizarse
de haber llevado este proyecto sin acabar de ajustar exactamente que fuera correcto. Pero bueno, es un problema técnico, no puedo decir otra cosa. Pero ni la empresa nos ha pedido 4 millones de euros, como leí también estos días, o oí estos días. Bueno, lo leí, para ser exacta. No, ni se dejó de hacer el proyecto porque hubiera un problema en el suelo, ni hubiera informes técnicos que nos advirtieran de la situación geológica especial o del riesgo que corríamos, porque si hubiera sido así no habríamos adjudicado el contrato. El adjudicar lo adjudicó este equipo de gobierno. Sí que hay informes geológicos que dicen que tiene que tenerse mucho cuidado en esa zona, que tiene un suelo muy especial, y efectivamente pues se demostró que era así y que se necesitaba mucho más hormigón del que venía en el proyecto inicial, pero estaba previsto en el contrato. Y por lo que se resuelve es porque la empresa decide de modo unilateral en diciembre de 2015 paralizar la obra. Se le dice que vuelva otra vez a reiniciarla y no lo reinicia. Por eso, cuando se hablan de las cosas, yo creo que deberíamos hablar con un poco de conocimiento y no al tuntum. Gestionaron mal, lo gestionaron muy mal en todos sus trámites, la verdad. Consiguieron el dinero, pero luego no fueron capaces a gestionarlo, ¿no? Echarnos en cara a nosotros que posiblemente no lo vayamos a gestionar. Bueno, la verdad es que, por eso digo, es que qué valor hay que tener.